caca con agua el día siguiente. Chuleta. Yo sé que ustedes también quieren viajar. Va. Conmigo. Let's go. Bueno, al menos tengo que aprender el idioma local de aquí, ¿no? Gracias. Donkey. Donkey. 아들 밥 먹었나? 아들 밥 먹었어? Me vine a hacer examen del coronavirus aquí en Mexicali. ¿Listo? Listo. Ok, te vas a descubrir tu boca, por favor. Abre tu boca grande. Y ahora te voy a tomar de tu nariz, ¿eh? Ok. No te me vayas a mover. Listo. ¿Ya? Sí. Sí. Casi estaba llorando yo. ¿Eso es todo? Eso es todo. Vale, muchísimas gracias. Ándale, que te vaya muy bien. Gracias. Pero mi nombre está un poco mal escrito. C-H-A-N-G-H-U-N. 2800, por favor. ¿Vas a viajar? Sí, ¿A dónde vas? Europa. ¿A Europa? Sí. ¿Te dieron un formato especial o...? Solo el resultado de PCR en inglés. Ah, ok. Sí, está bien. ¿Sí? Y el caso tal que no me llega mañana Te en la voy a dar mi número mañana. de teléfono. Sí, por favor. Y el resultado me va a salir en inglés también, así que me funciona. Bueno, aquí fue súper rápido. Tenía reservación, así que ni siquiera necesitaba fila. Me atendieron muy fácil, rápido, son muy agradables. Mucho cariño de aquí siempre. Y casi yo lloraba porque me metía cosita a mi nariz. Espero que sí salga todo bien, escrito bien, porque había un poco como confusión de escribir mi nombre, porque es difícil. Voy a linkear un video de tan difícil vivir con mi nombre original. Bueno, me metí el palo de algodón a mi nariz, a ambos lados, y a mi boca. Sentí, horrible. No, pero al menos me metieron y no descubrí el sensación. Bueno, aquí me vine otra vez porque el resultado iba a salir en inglés, pero me mandaron en español. Es un poco tarde, aquí es 8:30 de la noche, pero me vine a buscarlo urgentemente. Menos mal, yo le pedí un número de emergencia y una doctora me pasó su número personal. Intenté llamar. Primero no contestaba, pero como que 5 veces llamando. Sí me contestó y está haciendo en inglés. Me dijo que como en 10 minutos estará listo. Pero en español, bueno, me salió negativo. Último día para pasear mi blanco. Les presento mi blanco, que es nuevo integral de mi familia. ¡Chon, chon! ¡Blanco! Él fue adoptado de aquí, este mismo parque. Estaba como que andaba perdido, sin papá, así que mi hermano lo trajo, lo llevé al veterinario. Tiene 2-3 meses, decía. Es su último día porque mañana me voy. Extrañaré Blanco. Solo paso una semana con él. Extrañaré mucho Blanco. ¿Oíste? Cuando yo vivía en Mexicali, siempre quejaba del lugar. Demasiado calor, muy aburrido, no lugares bonitos, muchas contaminaciones, etc. Y ahora viviendo fuera de Mexicali, me enteré que Mexicali tiene gente que echa carrillas, pero son muy cariñosos. Me hace sentir cómodo. Aquí están mis papás y amigos. Me di cuenta que Mexicali es como mi tierra natal. Haciendo el check-in de mis maletas y está demorando mucho porque es como excepcional, no es como común, porque soy coreano aquí en Mexicali viajando a Eslovaquia sin visa, así que ellos están investigando de igual manera. Llamar a un supervisor para consultar que me podría dejar a viajar. Aquí es el aeropuerto de Mexicali, donde hacen check-in. 15 minutos aquí, solo investigando.
Por fin terminé de hacer check-in de mi maleta. Se tardó como media hora porque ellos estaban investigando un montón. Bueno, ahora solo tengo compré una maleta que me sigue sin dar fuerza. Mira, me sigue. Mentira. Siempre me da un poco miedo cuando despegué y aterriza el avión, porque vi demasiadas películas de accidentes aviaciones. Además, cuando me levanté hoy, vi la hora y dice 4:44. En Corea, 4 se pronuncia mismo que muerte, así que me siento un poco mala suerte el número 4. En el avión me dieron pero a amor de mi mamá. Mira. Voy a comer un poco porque tengo un poco hambre. Me vine al baño y me tranco aquí. El avión está lleno, no como otro vuelo que he tomado últimos días. Estoy moviendo desde Terminal 2 al Terminal 1 en el aeropuerto de México. No me llegó mi maleta de carry-on, porque antes de subirme ahí en el avión decían que el avión está lleno, entonces la maleta de carry-on que hiciera documentar sin costo adicional, así que lo puse para documentado, pero al final no llegaba, entonces tenía que buscar al luggage claim y ellos me atendieron. Llegó 10-15 minutos tarde que otras maletas, pero menos mal ya tengo todo. Me preocupaba de hecho porque todos los documentos que saqué de Panamá estaba ahí dentro. Entonces, no me dejaron usar el carrito grande para llevar todos juntos. Un vuelto grande, otro vuelto grande y maleta de carry-on con mi mochila de laptops. Un poco cansado, tiene bastante cosas. Porque antes viajaba por Vision Street una semana o 2 semanas, no tenía tantas maletas. Y ahora con 2 maletas grandes de 23 kilogramos. ¡Chuleta! Pero bueno, nuevo vida. Aquí ya estoy para hacer el check-in por medio de Lufthansa, porque mi vuelo es Frankfurt, Viena, y desde Viena en taxi me voy a Eslovaquia. Ahora está diciendo que yo no puedo viajar porque no tengo boleto de regreso, salir del país de Schengen. Ellos no saben, no buscan información y solamente dicen que no. A ver qué dice. La que me estaba encargando decía que no podía. Tendría que comprar un boleto para salir antes de 3 meses. Bueno, yo le peleé y ella me mandó a su supervisor. El supervisor también decía igual, entonces yo le expliqué uno por uno. Por tránsito no me pide nada. En Eslovaquia yo revisé, entré página web de Relaciones Exteriores de Eslovaquia y ellos decían pueden entrar si tengo carta de trabajo. Yo les expliqué y ella buscó información, yo leyó todo, artículos que dicen ahí, convocatorios, y ya por fin ya entré dentro de, mira ahí atrás puede encontrar gente así con esta ropa. Ahora son las 7:30 de aquí. En México está abierto pero no hay mucha gente. Allá hay otra persona así con esta ropa. Coronavirus, cambiaron total. Hay opción de coreano. Ahora sí me voy de Latinoamérica. He vivido 10 años en tierra latina. He sentido muy soledad, triste, enojado, frustrado. Y también la pasión, ánimo, fuerza, feliz y amor. Mi cuerpo estaría en Europa, pero mi corazón estaría aquí. Y algún día regresaré con todo mi corazón pronto. Está sirviendo otra vez bebidas. Yo lo pedí jugo de naranja. La verdad quería probar cerveza porque es avión de Alemania. Pero qué lástima. Me da caca con agua el día siguiente después de tomar alcoholes. Ay, qué aburrido. Ni modo, así soy. Ya estoy llegando a nueva tierra. Me da mucho miedo, la verdad. No he viajado a Europa. Todo nuevo allá.
el trabajo, el idioma, la cultura, la comida. Además, no tengo nadie, no familia, novia ni amigos. 2020, octubre 29. Estoy llegando a Frankfurt para transbordar y el último destino es Eslovaquia. Mi nueva vida empezaré ahí. Tengo 32 años. Espero que me vaya muy bien. Época de coronavirus, todos los gobiernos cerraron sus puertas para turistas. Por el momento no puedo ver ni invitar a mi novia, mis amigos que me dan ánimos. Todas las cosas tengo que luchar solo para sobrevivir. Ya estoy pisando tierra de Alemania. Estamos en NASA ahora, ¿eh? Vamos a volar al espacio, ¿eh? ¡Pium! Ay, demasiado cansado. Ay. ¡Tirín! ¡Qué viejo! Ay, pesa mucho este. Tengo los dos laptops ahí en mi mochila. Menos mal, aquí no hay mucha gente como México. Ahora es el último vuelo que va a Viena desde Frankfurt. Es muy corto, solo como 1 hora y media de camino. Recomiendo que no viajan ahora, es muy complicado viajar estas situaciones. Tampoco quería viajar tomando aviones, pero tengo que. Este avión está súper tranquilo. No sé, alemanes o austriacos son muy callados, son muy serios, no sé. Pero súper silencio este avión. Bueno, al menos tengo que aprender el idioma local de aquí, ¿no? Gracias. Danke. Danke. Haltung einzunehmen. Diese Haltung ist auch in den Sicherheitshinweisen abgebildet. Cuando sale anuncios me pongo atención. ¿Qué dice ahí? Pero como que sale alemán, no entiendo nada. Ya el que sigue es inglés. Pongo atención. ¿Qué dice? Tampoco entiendo nada. No, mentira. Siempre sale anuncios primero en alemán, pero siempre pongo atención más en primero. Aunque sale en inglés, me pierdo concentración. Ya es último abordaje por el momento. Eslovaquia también tiene aeropuerto internacional, pero Viena tiene más rutas internacionales. Además, desde Viena a Bratislava son 45 minutos en carros. Así que muchos eslovaquenses usan Viena para rutas internacionales. Bueno, estoy cansado, dormí como 4 o 5 horas nada más. Voy a intentar a dormir. Me quedé bien dormido y de repente escuché como coffee a ti, coffee a chi, coffee a chi. Yo lo pedí un chip, por favor. Chip, please. Y ellos dicen coffee or tea. No, coffee or chip. Bueno, a todo. Parece que ya llegamos al Austria-Viena y ya no sé qué hora es. Me perdí, la verdad. Desde Panamá a Ciudad de México, primero estaba igual. A Mexicali 2 horas atrasada. Cuando regresa a Ciudad de México, 1 hora adelantada. Llegando a Frankfurt cambió totalmente la hora diferente. Mi reloj todavía está como hora de Panamá. La verdad ya perdí totalmente, no sé qué hora es, pero como 1 hora me quedé bien dormido. Ya vamos a llegar. Wow, qué bonita la luna. Ya llegué aquí a Austria, estoy esperando mis maletas. Ya después de buscar maletas, creo que voy a pasar al último paso, el Passport Control. Seguro que me van a pedir un montón de papeles, pero todos los documentos están listos. Yo también estoy listo y vemos qué pasa hasta el último paso. Y aquí se necesita revisión de esto, 120 palos, 120 euros.
Ya llegué aquí al aeropuerto, pero wow, no revisan nada, solo como que busqué mis maletas y me salí. Y ahora encontré el taxista que está reservado. Dice que el hotel cambiaron. No sé si tengo que confiar en él o no. Déjame ver cómo lo hago. Amigos, acuerdan bien esta placa del taxi por si acaso. Bueno, ahora digo un poco de detalle del aeropuerto de Viena. Yo creo que no había control de pasaporte porque mi vuelo fue desde el Frankfurt, que es donde está dentro del país de Schengen, por eso. Y ahora sobre el hotel y taxi. Hace como una semana vi una película, se llama Hostel. Y esta película se trata de matar turistas en un hostel de Eslovaquia. Por eso me daba miedo cuando dijo el taxista que hubo un cambio del hotel. Ahora resulta que hablando con él, gobierno eslovaquenses anunció el shutdown desde el próximo semana por coronavirus. El hotel Hilton cerraron y tuvo que cambiar a otro hotel. Y él sabe mucho detalle de Samsung y dice que llevando más de 10 años dando servicio al visitante al Samsung, etc. Así que confiaré en él porque es mismo persona que Recursos Humanos me pasó el contacto. Ahora estoy en Austria, cruzando a Eslovaquia. Antes había control de pasaporte aquí, pero desde 2004 Eslovaquia también puso acuerdo en Schengen y ya no está revisando pasaporte para cruzar la frontera. Por fin llegué, mamá y son, ya lavé manos. Aquí es donde yo voy a quedar 5 días creo. Bueno, voy a desempacar y comunicar con mis papás, con mi novia, por fin. Buenos días, aquí son las 6 de la mañana, estoy batallando para dormir, no pude dormir bien, me levanté desde 4 de la mañana, batallando un poco para adaptar la diferencia del tiempo. Aprovechando grabar Sunrising de Bratislava.